Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo que necesariamente pasa por Ucrania, Irán, Perú, sin olvidar la siempre inflamable frontera entre Serbia y Kosovo. La reiteración de las noticias de una situación de guerra, en el caso de Ucrania, lejos de convertirse en algo asimilado, cada día tiene una carga más de dolor, desamparo en pleno invierno y muertes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha mostrado dispuesto a lo que llama lograr una paz justa, un posible comienzo, una salida también para Vladimir Putin, para exponer diferencias, pero alrededor de una mesa, no en el barrizal y el dolor de pueblos convertidos en campos de batalla. La rebelión popular en Irán contra el régimen islámico crece alimentada por la indignación de una segunda ejecución que ha extendido más la sensación de rechazo contra una estructura que no tiene un punto de fuga, pasando a una hipotética oposición y que por eso mismo tiene a la represión, con los guardianes de la revolución como primer dique y al ejército como freno para cualquier cambio, como seguro de vida. En Perú, la destitución del presidente Pedro Castillo ha dado paso a manifestaciones en distintos puntos del país, con hasta el momento 2 víctimas mortales. Una reacción a favor y en contra de Castillo, que tiene además su réplica dentro del propio Parlamento peruano, algo que choca con la unanimidad al cesar a Castillo en un congreso de 130 diputados con solo 6 votos a favor. Y sin embargo acaban de llegar a la agresión física con carreras e improperios y más resultados de acción prácticos hasta el momento que el decreto de estado de excepción y la convocatoria de elecciones fiadas nada menos que a 2024. Nada diferente de lo dispuesto por Castillo en su último discurso, que fijaba las elecciones a 9 meses para un Parlamento constituyente. El laberinto peruano acaba por ahora siendo un círculo cerrado de discrepancias sin voluntad de acuerdo. Pero tenemos bastante más. La investigación de los sobornos detectados en el Parlamento Europeo en el ya llamado Qatargate, la deriva violenta de las protestas de los serbobosnios en Kosovo con avisos de intervención militar del presidente de la vecina Serbia, Aleksandar Vučić, con las tropas de la OTAN como garantes de que algo así no puede ocurrir, y la exhibición impúdica de cómo el traficante de armas ruso Viktor But puede pasar a formar parte del Parlamento ruso tras su ingreso en el Partido Liberal. Lo tienen ahora mismo si nos acompañan para ver las claves del día en 20 minutos. Irán ejecuta a un segundo ciudadano por su implicación en las protestas desatadas en septiembre tras la muerte de Mahsa Amini. El presidente de Serbia promete hacer lo posible por preservar la paz tras las tensiones del fin de semana en el norte de Kosovo. El frío y la nieve se apoderan de Europa y provocan problemas en el transporte aéreo y por carretera. En un intento de calmar a los manifestantes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anuncia que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Además, la presidenta también ha declarado el estado de emergencia en las zonas en las que se están llevando a cabo con más fuerza las protestas que reclaman su renuncia. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Una de las zonas donde más tensión hay por los graves enfrentamientos entre los manifestantes y la policía es en Andahuaylas, una ciudad del sur andino donde 2 jóvenes de 15 y 18 años han fallecido. Mientras tanto, en medio de las protestas, sindicatos rurales y organizaciones que representan a los pueblos indígenas han convocado una huelga indefinida a partir del martes en apoyo a Castillo. Nosotros no somos ni comunistas, nada, somos el pueblo organizado, que queremos una nación libre de corrupción, que nos permita sacar y salir de este subdesarrollo. Primero, la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Segundo, que se cierre el Congreso, que se cierre ese Congreso putrefacto, corrupto, que se convoque a Asamblea Constituyente. Tercero, que el Estado de Perú se declare en emergencia. La violencia también ha llegado al Congreso de Lima. La sesión en el Pleno del Congreso, que tenía como objetivo debatir la situación legal del expresidente Pedro Castillo, tuvo que suspenderse tras los enfrentamientos a golpes entre los partidarios del expresidente y los miembros de la oposición, que exigen la renuncia de la presidenta. No tienen
Mi pueblo de Apurímac está luchando, en pie de lucha por este pueblo. Señora Dina Boluarte, le pido que renuncie. Cierre del Congreso, vayámonos todos. Perú lleva sumido en el caos desde el pasado miércoles, cuando el expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia para evitar una votación para destituirle. Esta fue condenada como un intento de golpe de Estado y Castillo fue destituido y se encuentra detenido. Estas eran las instalaciones donde supuestamente se alojaban los miembros del grupo paramilitar Wagner en la ciudad ucraniana de Melitopol. Según las autoridades impuestas por Moscú, al menos 2 personas murieron en el bombardeo con cohetes HIMARS que tuvo lugar el sábado por la noche. Fuentes ucranianas hablan de hasta 200 ocupantes muertos. La irrupción de este tipo de artillería en la guerra marcó un punto de inflexión. Según explicó en las redes sociales el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, su homólogo estadounidense le confirmó en una conversación telefónica que está dispuesto a liberar más ayuda militar y a reforzar las capacidades aéreas de Ucrania para contrarrestar los ataques a las infraestructuras energéticas del país. Los bombardeos rusos contra esas instalaciones han dejado a millones de ucranianos sin electricidad, calefacción ni agua caliente. Durante el fin de semana, 1,5 millones de personas se quedaron a oscuras en la ciudad portuaria de Odesa. Aunque parte del suministro se restableció el domingo, la situación sigue siendo muy difícil este lunes. Reino Unido ofrece a los ucranianos vivir, trabajar y estudiar hasta 3 años con acceso a prestaciones sociales. Más de 146.000 se han acogido al programa, pero este depende de la generosidad de personas como Amanda Rodríguez Medina, que alberga a Natalia Parjomenko y a sus 2 hijos desde mayo. Ahora vivo aquí y estoy feliz. Tengo suerte de haber encontrado a una mujer realmente agradable. Me ayuda, es como mi madre, dice Natalia. Pero no todas las familias tienen esa suerte. Los anfitriones se comprometen durante 6 meses y pasado ese tiempo la mitad de los huéspedes ucranianos tienen problemas para alquilar. Las mujeres solteras como yo o no trabajan o si trabajan ganan un salario mínimo que no les cubre el alquiler. Y en este caso o consiguen el estatus de sin techo y se fían al Estado o intentan encontrar un nuevo anfitrión, lo que ahora es casi imposible. Si no, deciden irse de Inglaterra para siempre y volver a Ucrania, cuenta Elada, originaria de Kiev. Meses después del gran éxodo de Ucrania, más de 2.000 familias ucranianas que viven en Inglaterra han requerido la intervención de las autoridades locales para evitar quedarse en la calle. No quedan muchos anfitriones. Al principio había mucho interés y muchos de ellos acogieron a gente. Desde entonces no ha habido tanta gente que se haya presentado, por desgracia, por diversas razones, dice Stan Benes de Opora, una ONG de ayuda a los ucranianos. Y con la inflación y la escasez de viviendas, los ayuntamientos se ven en la tesitura de incrementar las ayudas mensuales a los refugiados. Este lunes, los miembros del Parlamento Europeo acuden a una sesión plenaria para tratar el escándalo de los supuestos sobornos por grupos de presión de Qatar a eurodiputados y otros miembros de la entidad. El gobierno qatarí ha negado este domingo cualquier implicación en una conducta inapropiada y ha asegurado que en sus relaciones con las instituciones opera en total cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales. El juez belga a cargo de la investigación, apodada como Qatargate, ha decidido imputar a 4 de los 6 detenidos desde el viernes, entre ellos una de las vicepresidentas de la Eurocámara, la griega Eva Kaili. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya ha relevado de sus funciones a Kaili tras su detención. También están imputados el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, el antiguo asistente de Panzeri y pareja de Kaili, Francesco Giorgi, y un lobista de Bruselas cuyo nombre no han revelado los medios belgas. Los otros 2 detenidos por las autoridades belgas han sido liberados. Uno de ellos es el padre de Kaili, quien había sido detenido saliendo de un hotel de la capital belga con una maleta llena de dinero, y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, Luca Vicentini. Varios miembros del Parlamento Europeo han mostrado su decepción por el escándalo.
Creo que lo que esto apunta es a una sorprendente revelación de que esto solo está saliendo a la luz ahora, dada la cantidad de eurodiputados que supuestamente están involucrados en el caso. Hablamos de miembros del personal, otras partes interesadas y algunas de las pequeñas corruptelas que hemos visto entre los eurodiputados durante años. Ahora se trata de dietas u otras infracciones, pero sí, esto podría ser solo la punta del iceberg. Esta situación vaticina un plenario lleno de tensión y con varias peticiones para investigar a fondo este caso. Es el segundo ciudadano iraní ejecutado por el régimen teocrático por su implicación en las protestas que sacuden el país desde finales de septiembre. Majid Reza Rahnavard ha sido ahorcado en público en la ciudad septentrional de Mashhad tras ser condenado a muerte acusado de una guerra contra Alá. Supuestamente, el joven se confesó culpable de asesinar a 2 agentes de seguridad y herir a otros 4. A preguntas de la prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que se trata de un asunto interno. La población tiene todo el derecho a manifestarse, dijo, pero no se trata de un manifestante, sino de un rebelde. Las ejecuciones han desatado una cascada de críticas de la comunidad internacional, que parece dispuesta a endurecer las sanciones contra Irán. He mantenido una larga conversación con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Se lo pueden imaginar, ciertamente hablamos de estas ejecuciones. Le expresé la preocupación de la Unión Europea, la condena y las sanciones que se van a tomar hoy. Las manifestaciones contra el régimen iraní comenzaron a finales de septiembre tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, detenida por no llevar correctamente el velo. La brutal represión de las protestas ha dejado más de 400 muertos, según varias ONG. La semana pasada fue ejecutado un primer detenido, un hombre de 23 años, acusado de herir con un cuchillo a un miliciano islámico. 34 años después de la tragedia del vuelo de Pan Am que explotó sobre la localidad escocesa de Lockerbie, las autoridades escocesas confirman que Abu Akhila Massoud está bajo custodia en Estados Unidos, acusado de fabricar el explosivo. Los cargos contra el libio fueron presentados hace 2 años. El 21 de diciembre de 1988, el Boeing 747 en ruta de Londres a Nueva York explotó en el aire. Los 259 pasajeros y tripulantes y otras 11 personas en tierra fallecieron. El traficante de armas ruso Viktor Bout, recién salido de la cárcel estadounidense, ingresa en el Partido Liberal Democrático ruso, lo que le abre el camino para convertirse en miembro de la Duma estatal. El líder del partido, Leonid Slutsky, que es al mismo tiempo presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, entregó a Bout un carnet del partido en un mitin nacional. Viktor Bout fue liberado el jueves 8 de diciembre durante un intercambio en Abu Dhabi. A cambio, Rusia liberó a la estrella de baloncesto estadounidense Brittney Griner, detenida en febrero acusada de tráfico de drogas. El apodado como mercader de la muerte fue detenido en Bangkok, capital de Tailandia, en 2008 tras una operación federal estadounidense. En 2010, Bout fue extraditado a Estados Unidos y en abril de 2012 fue condenado a 25 años de cárcel por cargos de conspiración para matar estadounidenses, adquirir y exportar misiles antiaéreos y brindar apoyo material a una organización terrorista. El presidente de Serbia promete hacer lo posible por preservar la paz tras las tensiones del fin de semana en el norte de Kosovo. El domingo se reunió el Consejo de Seguridad Nacional de Serbia, tras lo que Aleksandar Vučić ordenó al ejército defender la patria, incluyendo a la minoría serbia que vive en el vecino Kosovo. Antes de que reciban órdenes, a excepción de la alerta y la preparación para el combate, intentaremos 1.000.000 de veces preservar la paz, anunció el presidente en la televisión pública. Varias carreteras fueron bloqueadas el sábado en medio de las tensiones entre activistas serbios y las autoridades kosovares. Las protestas, con disparos y explosiones, comenzaron por la detención de un ex policía serbo-kosovar. El antiguo oficial formaba parte de los serbios que dimitieron del cuerpo el mes pasado, después de que Pristina exigiera la eliminación de las matrículas serbias anteriores a la guerra de independencia. El primer ministro kosovar, Albin Kurti, se refirió a los manifestantes como bandas de delincuentes y pidió a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en Kosovo, dirigida por la OTAN, que retirara las barricadas. El presidente serbio, por su parte, pedirá a la fuerza dirigida por la OTAN que permita el despliegue de 1.000 soldados serbios en el norte de Kosovo, alegando que los serbios están siendo acosados en esa zona. Su petición será probablemente rechazada, ya que contraviene el acuerdo de paz de hace 2 décadas.
El frío y la nieve se apoderan de Europa. Las ventiscas en Polonia han provocado graves problemas de tráfico y alertas por avalanchas. El frente frío Brígida, que dejó nieve y fuertes vientos en numerosas regiones, obligó al Instituto Polaco de Meteorología a emitir una alerta en todo el país el domingo. 3 personas sepultadas por una luz pudieron ser rescatadas por socorristas voluntarios en la zona de Kopakondracka. En Reino Unido, el temporal ha interrumpido el transporte aéreo. El aeropuerto londinense de Stansted ha tenido que ser cerrado temporalmente y en los de Heathrow y Gatwick, decenas de vuelos han sufrido retrasos y cancelaciones este lunes. El servicio meteorológico ha advertido a los automovilistas del riesgo de nieve, hielo y niebla. El centro de Francia también ha visto caer las primeras nevadas del invierno. El frío va a suponer un reto importante para las infraestructuras energéticas europeas. Varios gobiernos, incluyendo el francés, han advertido de posibles cortes de electricidad en los próximos meses para hacer frente a la escasez. La Navidad llega a Suecia y con ella el julbord, un tradicional buffet de Escandinavia donde se sirven, entre otros alimentos, salmón, salchichas príncipe de Suecia, patatas y bebidas. Sin embargo, no todos tienen el privilegio de celebrarlo. Cada año muchas personas pasan estas fechas solas. Por eso, Kavian Ferdowsi, un antiguo sin techo, se la ofrece a las personas sin un hogar permanente para que puedan disfrutar de ella. Las personas sin hogar no tienen ninguna oportunidad. No tienen la posibilidad de celebrar la Navidad, julbord, como el resto de la sociedad. Así les damos humanidad, esperanza, vida y amor. Esta iniciativa se realiza en un restaurante de la estación central de Estocolmo. Para los asistentes, como Gregory Stepien, es una manera de celebrar la Navidad en compañía. Julbord da esperanza a la gente. Creo que es una de las tradiciones navideñas suecas más relevantes y fuertes. Es muy importante que toda la gente coma julbord, porque así la gente se reúne y se conoce, habla más con los demás. Es especialmente significativo para las personas sin hogar. Se sienten menos solas. Este julbord caritativo se celebra durante 33 días, una manera de empezar el 2023 con esperanza. A principios de agosto de este año, Cuba vivió esto. Un descomunal incendio se desató en la base de supertanques de Matanzas, la infraestructura de almacenamiento de crudo más importante del país. Murieron 16 personas, hubo un centenar de heridos y 4 tanques, con 145.000 metros cúbicos de petróleo, fueron pasto de las llamas. Un desastre de enormes consecuencias humanas y económicas, del que Cuba, inmersa en una profunda crisis energética, trata de recuperarse 4 meses después. En la zona afectada se han retirado miles de toneladas de escombros. También se ha devuelto la capacidad operativa al muelle. Pese a los problemas, la base, que aún cuenta con 4 tanques de almacenamiento, no ha dejado de funcionar. Ahora tenemos menos capacidad de almacenamiento de crudo, pero no hemos dejado de dar el servicio, dando respuesta a la situación energética que tiene el país. No podemos darnos el lujo de parar la base. Los habitantes de la zona aún siguen traumatizados, con el miedo instalado en el cuerpo. Cogí a mi familia y salimos corriendo por el risco, bajo la lluvia. Aquello fue terrible, descalzo, sin nada. Dejamos casas abiertas y todo y corrimos hasta de la termoeléctrica para allá como 1 kilómetro. Tuve mucho miedo, mucho miedo. Los vecinos más expuestos, como Nilvia, que vive justo enfrente del centro de almacenamiento siniestrado, esperan para ser reubicados en un nuevo barrio en construcción. El día más triste de nosotros fue el 5 de agosto, cuando sucede el incendio. Porque yo, con la edad que tengo, nunca en mi vida yo había visto una cosa como esta. Cuba apenas genera la mitad de los hidrocarburos que necesita para su economía y las sanciones estadounidenses obstaculizan el aprovisionamiento. La crisis energética y los apagones continuos afectan a la actividad económica y a la vida de los cubanos, convirtiéndose en caldo de cultivo para el descontento social. Alimentaron las manifestaciones de julio de 2021, las mayores en décadas, y de nuevo las producidas este año después del paso del huracán Ian, que dejó a oscuras a buena parte de la isla. Tragicomedia sobre una crisis existencial. Ya levántate, Silverio. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, cuenta la historia surrealista de un periodista y documentalista mexicano que regresa a su pueblo natal. ¿Te sientes más gringo o más mexicano? Cuando emigras a algún lugar, es el final de algo.
Es morir un poco. Exige reinvención, reintegración y desintegración al mismo tiempo. Así que hay esperanzas. Hay muchas cosas que son alegres y liberadoras de la experiencia de reinventarse. Pero al mismo tiempo hay incertidumbres y contradicciones, ya sabes, y paradojas al marcharte y cortar tus raíces de algo a lo que perteneces. ¡Viva México, cabrones! De emigrar sabe mucho Alejandro González Iñárritu, cineasta ganador de varios Oscar por Bergman y El Renacido. El mexicano regresa 7 años después de su último estreno con una película que dice no es autobiográfica, aunque sí parte de una respuesta a sus miedos, sueños, emociones y preguntas. Esta película es como hacer snorkel. Puedes ver la profundidad de las cosas, pero a través de la luz, a través de la superficie, ya sabes, para que puedas ver todos sus colores. Y siento que nuestra vida, obviamente, navega entre cosas muy significativas y, al mismo tiempo, cosas muy estúpidas. Pensamos que somos de varios lados, pero en realidad... Y bajo esa premisa, Iñárritu se permite pasar de lo trascendental a lo absurdo y reírse de sí mismo. No somos de ninguna parte. El Museo Nacional de Dinamarca ha devuelto a la vida a una joven de hace 3.500 años. Su aspecto ha sido recreado a partir de los restos de la llamada niña de Edved, descubierta en 1921, que fascina por su melena rubia y su estado de conservación. Es fantástica, dice el investigador principal del museo. Fleming Cole explica que ha estudiado los huesos, los pigmentos de su pelo, sus uñas, sus ropas, y están seguros de que sus ojos eran azules. La representación de la niña, a la que se ha dotado de voz y de un excepcional sentido del humor, sorprende a los visitantes. Es como si realmente ella estuviera aquí de pie hablándonos, dicen estas niñas. Los investigadores dicen que es imposible saber cómo eran algunos de sus rasgos, como sus labios. También se han inventado su aspecto moderno y seductor. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Las noticias que acaban de ver ya están evolucionando y pueden ver hacia dónde en nuestro canal de televisión, en YouTube, tanto en la emisión en directo como en las noticias que quieran escoger y en el resto de las redes sociales. Les dejamos ahora con nuestro No Comment que nos lleva hasta Londres, donde los propietarios de los loados perros Corgi los exhiben orgullosos con sus mejores galas navideñas. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.